Consolidar, ya si consolidar. To, collons, una foto. Espera, que la faig jo, Los tienes que mover. Vale, lleva. A sentarse aquí en Mirambel, cosa que ahora quizás estamos planteando tener que volver a hacer algún fuero libre para que se llenen los pueblos, porque se van quedando... Bueno, entonces, y en 1243 el maestre de la Orden del Temple concedió a Mirambel la Carta Puebla, que reguló ya el derecho de frontera. Los templarios estuvieron en... Chulo. Era la reina de España, pero ahora no es la reina de España. Más emblemático de la arquitectura de Mirambel. Vemos esto y ya sabemos que es Mirambel, lo mismo que el corredor cilíndrico que hemos visto al entrar. También es algo muy representativo de Mirambel, ver el corredor cilíndrico, ver el conjunto al final hasta abajo, muy abajo, lo veremos después, es todo bonito. Esta es la isla natural. Entonces todo el pueblo, todas las autoridades del pueblo, incluyeron el discontinuo. Y estaba beneficiada por el permiso Me guau, batata. Sí, de aquí salieron fundadores. Ahora os explicaré un poquito más. Sí, sí, muy bien, muy bien. Así lo recuerdo. Això va ser clau per llevar el mussol. No, sé que ho han dit això. Luego las veíamos desde el coro de arriba, que era donde ellas cantaban, ahí en el pueblo, muy bonito, y estaban ahí entonces, cantaban y cantaban y las veíamos desde el coro. En esta cúpula hay arcos góticos, que desde el coro se pueden ver. ¿Dónde está la cúpula? Esta cúpula está... en la bóveda, debajo de la bóveda, están los arcos góticos. O sea, que primero se hizo con los arcos góticos, luego se hizo esta reforma ya más adelante. Y desde arriba, desde el coro, se ve la disposición. Lo que eran los arcos góticos o fajones que... Como sacristía. Techo lo bonito. Mira qué bonito. Lo que significativo. Hasta que Cuando había guerras y los jóvenes que tenían que ir a la guerra, las madres... Yo cuando a Tabarra, a través de Ricaro. ¿No de Tobarra? Debe contar el floral de debate. Una gatina. No veo. Esas casas se quedaban. También sirvió luego, más en el siglo XIX y ya XX. En el siglo XX también fue cuartel de la Guardia Civil.
Ven ahí en el balcón. Recorre todo esto hasta llegar a las termas. Así que este verano tiene que volver. No se los voy a explicar muy bien para que vuelva. Bueno, pues eso, esto es fundada en el... 11:30 són allà, 11:30, que és l'hora que mata. Bona hora, vaig bé. Tiene todo morado y todo. Luego también en la fiesta hay un baile típico al fondo de Mirambel, pareció la foto, pero es diferente, es típico solamente de Mirambel y de aquí también. Y aquí también se grabó de la serie Clase Media, no sé si se acordarán, se grabó una serie que salía en la tele. Decorado muy bonito y el balcón o terraza con el arco de sillería de medio punto, es precioso, es muy bonito. Si alguna vegada aneu a Castelló de la Conquesta, el palau que té... Los terneros para matarlos, las anillas sería. Pero está ya muy bien. Si eso se tapó, se tapó. Mireu-me, això és d'ahir. Que agarré l'artíssim. Havien acabat. Massa modern, ¿no? No sé lo que es. Y siempre hemos dicho casa de albañil. Entonces ahora unos señores la han comprado y como se han enterado de que es casa albañil, pues han hecho el buzón con casa de albañil. Luego verán otras casas que llaman casa Jorge, pues han hecho ya casa, el escudo aquí pone el escudo del pastor del Cabezo. Es 5 Torres, que es el quinto palacio que tenía. Es un señor de la masía del Cabezo de Mirambel y tenía en la masía del Cabezo varias masías y todas las faldas de la montaña eran suyas. Era un señor de gran poder adquisitivo. Entonces era todo, desde aquí hasta la plaza de la iglesia, que es toda la plaza de la iglesia, era todo un palacio. Estaba en la otra calle, no sabemos por qué. Pero era todo un palacio. En esa ventanita que ven ahí, el 16 de agosto, de San Roque, y aquí se hace, es típico, igual que en la placeta que hemos visto, en la plaza esa monumental, ahí se hace la hoguera de la Virgen del Pilar y aquí se hace la hoguera de San Roque. Se hace una hoguera, se reza el rosario y luego se cena. De antes era típico masar mazorcas de maíz, que también se hace ahora, pero ahora se... No, és un parc. Lo que pasa es que pobre, si todo está igual, no n'hi ha un carrer normal, tots són empedrats i... Desde la torre salió un disparo y mató al que venía con una banderita blanca. Entonces el serrador, José Miralles, el serrador, hizo un pregón al pueblo obligando a venir a todas las personas con leña, bajo pena de muerte el que no viniese. Y le metieron toda la leña dentro. Y como combustible utilizaron los archivos municipales y el ya que desde esa fecha archivos municipales en el pueblo no había ya, desde 1837. Fue el 24F, el 24 de febrero de 1837.
situados a 1300 metros. Todos los monumentos que tiene Cantavieja pertenecen al siglo XVI, XVII y mediados del siglo XVIII. Llegó a mediados del siglo XVIII y va a ser el declive de toda la comarca. Se deja de comercializar con lana y con madera y se pierde todo el poder económico. Prácticamente ya no vamos a encontrar ningún signo de riqueza. Ahora mismo estamos en la plaza porticada. A mis espaldas tenemos el ayuntamiento, que entre los dos balcones está el escudo y la insignia. Cuando subamos al salón explicaré qué consiste cada una de ellas. A mi derecha tenemos la iglesia de la Asunción, donde entraremos y la veremos. Cerrando la plaza nos quedarían dos casas nobles.
too.